Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y este programa vamos a estar dedicándolo íntegramente a lo que es alfabetización y a justamente los desafíos que presentan diferentes artículos periodísticos. Nos están mostrando que la realidad de la alfabetización en los diferentes estadios de la vida se está transformando realmente en un problema que requiere de políticas públicas. Por esto estuvimos conversando, por un lado, con la licenciada Agustina Gasser y por otro lado, con la profesora Mónica Actis. Con ellas estuvimos desandando acerca de, por un lado, la mirada psicopedagógica de lo que es el proceso de alfabetización y por el otro lado, el desafío de formar a los formadores, justamente a los profesores que van a estar al frente de estos chicos. Presentados los temas, vamos a las notas. Y días atrás estuvimos viendo en muchos medios nacionales y también aquí en los medios locales una estadística un poco preocupante. 1 de cada 2 niños no comprende lo que lee. Por eso, bueno, vamos a los especialistas. Agustina Gasser nos está acompañando aquí. Agustina, ¿es esto así? ¿Cuál es la edad en la que tendríamos que estar teniendo de 2 niños, 2 que entiendan lo que leen? Bien, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que lo que estas pruebas nos están mostrando es como el camino final de todo un proceso que venimos haciendo mal como adultos acompañantes de las infancias. Lo esperable es que los chicos aprendan a leer y a escribir y mientras van aprendiendo a leer y a escribir, vayan aprendiendo a comprender lo que leen y lo que escriben, ¿no? Así que sí, es preocupante desde ahí. ¿Y a qué edad un niño tendría que poder empezar a ser capaz de esto, de leer y comprender lo que está una consigna, por ejemplo, o un planteamiento de un problema? Mira, a partir de segundo grado, tercer grado, es esperable que los chicos puedan leer y comprender lo que leen. En primer grado siempre es entendido como el tiempo en el que los chicos están siendo expuestos al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el objetivo debería ser que desde que los chicos entienden o terminan de leer una palabra puedan comprender de qué estamos hablando con esa palabra. Podemos echarle la culpa y descargar un poquito en la pandemia, pero es un proceso que viene de mucho antes. Sí, esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que siempre estamos a tiempo para hacer algo, pero la mala noticia es que sí, venimos haciéndolo mal desde hace un tiempo más allá de la pandemia. En realidad las tecnologías o el uso de nuevas tecnologías por ahí nos alejan un poco de la lectura, nos alejan de los libros, eso es cierto, pero también es cierto que tenemos que desde la escuela poder enseñar a comprender y ahí es donde nos estamos equivocando, porque no estamos enseñando explícitamente y por ahí repercute después en que los chicos no aprendan a comprender, porque esperamos como que sea mágico, ¿no? El proceso. Digamos un tipo de ósmosis. Exacto, como aprendió a decodificar y sabe que tal letra suena de tal modo, entonces tiene que saber comprender después cuando lea un texto. Esto puede tener que ver, vos decías, con el tema de la escasa lectura de los chicos. ¿Son más capaces de leer imágenes? ¿Son más capaces de poder decodificar esto? ¿O en realidad el pensamiento complejo que lleva a esta construcción de sentido no se produce y no se produce en ningún vocabulario, en ningún código? Vamos perdiendo en realidad las posibilidades o las experiencias de los chicos en el intercambio. Por ejemplo, el vocabulario o el manejo de vocabulario es una habilidad básica para el proceso de comprensión que por ahí, al no conversar tanto, lo vamos perdiendo. Entonces sí, tal vez puedo estimularlo a través de una serie o una película compartida con un niño, pero si después no pongo palabras, el vocabulario no se desarrolla y eso después interfiere en el proceso de comprensión. Y decías que siempre estamos a tiempo de hacer algo. Bueno, contanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo conseguir esta luz al final del túnel? Bueno, en realidad, si hubiese una receta mágica, seguramente ya la hubiésemos aplicado, pero bueno, sí es importante que sepamos que
como adultos, no solo en la escuela, sino también en casa, tenemos que incentivar el gusto por la lectura, el poder comprender el para qué leemos y para qué escribimos, creo que es primordial para motivar a los chicos a buscar la lectura después. Si yo no sé para qué leo, no voy a poner esfuerzo. Leer, comprender un texto requiere mucho esfuerzo cognitivo, entonces como adultos, como sociedad, tenemos que fomentar eso otra vez. El compartir desde la palabra también es muy importante, por esto que decíamos que el vocabulario o un vocabulario amplio nos amplía también, valga la redundancia, la posibilidad de comprender después lo que voy a leer. Entonces, generar instancias de diálogo, poder compartir, aprender palabras nuevas, buscar en el diccionario con nuestros hijos, desde muy chiquitos. Esta es la ventaja que por ahí tenemos, que es un proceso que esperamos se dé en tercer grado, pero nosotros podemos estimular con los chicos desde muy chiquititos, desde que empiezan a hablar. Y cuando tenemos detectado esto hacia el final de la primaria o ya a principios de la secundaria, que vemos que hay chicos que realmente tienen muchos problemas, sobre todo para poder comprender el sentido de las consignas, de qué se le está pidiendo que haga. Sí, lo podemos enseñar de manera explícita. Eso tiene el proceso de comprensión lectora, que debe ser enseñado de manera explícita. Entonces yo tengo que presentarle a los chicos un texto, enseñarles a buscar las palabras claves, enseñarles a hacerse preguntas a partir de ese texto, hacer preguntas literales, preguntas inferenciales. Todo esto que desde la escuela a veces damos como por hecho porque se aprende en la práctica, tenemos que poder enseñarlo y entrenarlo de manera explícita. Y siempre es necesario que podamos involucrar también a las familias en ese proceso, que la escuela pueda educar a estos papás, acompañar a los chicos y sumarlos al trabajo, es algo que nos va a dar de ganar a largo plazo. ¿Cómo utilizamos de socios en todo esto a la inteligencia artificial? Que ya sabemos que todos las tienen, que todos lo tienen instalados en sus celulares y que podemos empezar a rasgarnos las vestiduras de que esto está aquí, pero en realidad es una herramienta más. Es una herramienta y la tenemos que tomar, como vos decís, de socio. En realidad es enseñarles a los chicos a hacer uso de estas inteligencias artificiales, porque la realidad es que los chicos cuando no entienden el significado de una palabra no van a ir al diccionario en papel, van a ir a Google y le van a preguntar. Creo que no saben utilizar un diccionario en papel. También es algo que hemos perdido en la escuela. Pero van a ir a Google y le van a preguntar. Entonces poder enseñarles el pensamiento crítico, el buscar qué página me sirve para cada cosa, el poder hacer esta mirada fina de qué información de la que estoy leyendo parece real y cuál me suena rara o cómo puedo cotejarla. Todo esto es necesario que nosotros lo incorporemos a la escuela y lo usemos a nuestro favor, porque como vos decís, es una herramienta que está, que los chicos usan y o la sumamos o vamos siempre pateando en contra. Competimos con las plataformas que les están mostrando todo el tiempo ficciones y propuestas de universos totalmente distópicos quizás de alguna manera. ¿Los chicos perciben la fantasía o pueden discernir entre lo que es una fantasía y lo que es una construcción? Cuando son muy chicos, no. Ahí es clave el acompañamiento del adulto. Es necesario que nosotros podamos ir mostrándoles a los chicos cuáles de estas cosas son reales y cuáles no, y cuáles son reales en nuestra realidad particular, porque tal vez hay cosas que sí suceden, pero no acá, en este momento y en este lugar que estamos viviendo. Entonces, es importante siempre acompañarlos, ser parte de... por ahí usamos mucho las tecnologías o las pantallas o las plataformas como estos chupetes electrónicos, ¿no? Que también hablamos de ese tema como distractor o como momento de entretenimiento para los chicos, y es necesario involucrarnos y acompañarlos en ese leer y visualizar estas realidades, porque es como vos decías, el mecanismo de comprensión afecta lo que es un texto escrito, pero también está a nivel de las imágenes. Y ahí el rol adulto de acompañamiento y de guía es esencial. ¿Cómo hacemos en los estamentos sociales en los cuales ese acompañamiento quizás no pueda estar tanto por imposibilidad de justamente tener la misma incapacidad de comprender la realidad, como por una sobrecarga laboral que hace que no puedan estar para los chicos?
Particularmente creo que la escuela cumple un rol importante en esto de convocar a las familias. Desde el trabajo institucional muchas veces convocamos a una entrevista a una familia y la familia te cuenta esto. Bueno, no puedo estar, están con la niñera, están con la abuela, están con determinada persona que los está cuidando. Bueno, podemos convocar a esa persona que comparte tiempo con los chicos y poder ir dándole herramientas. A mí me pasa mucho que los papás no se dan cuenta de las situaciones o no saben hasta dónde puede afectar a los chicos este no estar o este no compartir o este no conversar, o de qué modo lo pueden trabajar. Entonces, el poder convocarlos y hacer esta como psicoeducación a las familias es un rol que la escuela tiene que retomar, que por ahí lo hemos ido dejando de lado, que por ahí hay muchos resquemores o tiranteses entre escuela y familia. A ver si me llaman de la escuela porque pasó algo. Y lo mismo pasa cuando las familias piden entrevista con la seño, ¿sí? Claro, también las seños se ponen en alerta. Entonces, poder deconstruir esto y volver a construir un vínculo de trabajo en equipo que es clave para nuestros chicos. Agustina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a seguir ahora un poquito más con este tema, pero realmente está bien que este tipo de titulares nos hagan prender las luces de alarma y volver a mirar un poquito estos procesos, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos con este tema justamente súper desafiante para la familia, pero también para lo que son los profesores y para los que son los maestros y los institutos de formación y los que nos estamos formando y estamos frente a las clases, así que para eso la tenemos a la profesora Mónica Actis. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estuvimos conversando antes con Agustina acerca de esta problemática de los chicos comprendiendo la lectura. ¿Cómo nos ayudamos? Bueno, la comprensión lectora no es un tema simple de abordar y está en íntima relación con el concepto de alfabetización. Sí. Es decir, cuando una persona puede leer y comprender, tiene acceso a mundos posibles, a otros mundos. Es decir, puede, como dirían algunos investigadores, pueden despegarse del texto escrito y hacer ese paso que tiene que ver con entender lo que quiere decir el texto y también lo que no quiere decir el texto. Lo que deja sin y lo ser que dicho. deja sin ser dicho. Entonces, evidentemente, el proceso de alfabetización en una persona es un proceso que se inicia y que no termina nunca. Claro, va ganando y que no en termina nunca, claro, va ganando en profundidad y en realidad no sé si en profundidad, sino tiene que ver también con las necesidades que tiene cada persona de comunicarse en forma autónoma, en forma, podríamos decir, eficiente en el ámbito social en que le toca desarrollarse. ¿El ámbito social puede de alguna manera condicionar el grado de alfabetización al que llegamos? Sí, por supuesto que sí, porque si vamos, por ejemplo, a los mapas del analfabetismo, los mapas del analfabetismo en el mundo coinciden con los mapas de la pobreza extrema. Es decir, que el entorno social es un condicionante para que puedas comprender el mundo. Claro. Sí, de acuerdo a las herramientas que tenés, porque estar alfabetizado significa justamente tener un bagaje de estrategias, de habilidades cognitivo-lingüísticas que te permiten acceder a la cultura letrada, a todo lo que está escrito. Claro. ¿De alguna manera la irrupción de las tecnologías cambia en este concepto de alfabetización o esto continúa? Sí, cambia en el sentido de que la forma de acceso al texto escrito es diferente, porque nosotros los que tenemos ya cierta edad aprendimos a leer con los libros. Y no nos acostumbramos a leer desde la pantalla. Y nos resulta poco amable la pantalla.
Claro. Aunque bueno, con el transcurso de los años creo que también nos vamos haciendo, claro, nos vamos haciendo más dóciles. Nos vamos haciendo más dóciles, pero ya muchos investigadores hace unos 15, 20 años hablaban de los nativos digitales. Ajá. Nuestros niños son nativos digitales, es decir, que nacen con la pantalla. Pero también nacen con... Y esa pantalla tiene escritura, Claro. tiene texto, es una pantalla, es una escritura que se denomina escritura multimodal. Ajá. Los niños ven imágenes, pero también escuchan y ven texto escrito. Claro. Y eso, bueno, a medida que van creciendo, van incorporando también esa escritura que aparece en lo que ven en los jueguitos, o en lo que Claro. en la interacción con el Digamos celular que o con la tablet, digamos. El proceso de lectura es como mucho más complejo al tener varios códigos que están coexistiendo. Claro, que en el están mismo coexistiendo. momento. Claro, Ajá. nosotros acá tenemos no es un problema, sino que es una cuestión que por ahí habría que destacar, y es que los seres humanos tenemos la lengua oral adquirida. Sí. Es decir, biológicamente adquirida. No necesitamos que nadie nos la enseñe. Ajá. Nosotros aprendemos la lengua materna. Claro. Es nuestra primera lengua. Sí. La lengua escrita, en cambio, es una segunda lengua. Es una lengua que tiene que aprenderse. O sea, eso es una diferencia muy importante. La lengua oral es adquirida. La lengua escrita es adquirida biológicamente. Claro. La lengua escrita tiene que ser enseñada, tiene que ser aprendida. Entonces, lo que nos queda por hacer en estas épocas en las cuales está puesta en cuestión la comprensión escrita, la comprensión lectora, es volver un poco a repensar o a problematizar sobre cuál es la función de la escuela. Claro. Que la escuela tiene que ser garante de la alfabetización de los niños y niñas. Pero ¿te parece, quizás hablando con Agustina, el énfasis estaba puesto en todo este acompañamiento familiar que podía haber en la primera infancia para poder facilitar esta alfabetización de los niños? La escuela es en una segunda instancia, paralelamente... No, yo diría que la escuela para muchos niños es la primera instancia. Ajá. Digamos. La escuela es el lugar que tiene que garantizar la alfabetización, porque aprender a leer y escribir, como también dijo Agustina, exige una complejidad cognitiva extrema. Es difícil. Sí. Es difícil. Entonces tiene que haber un proyecto alfabetizador que sea sistemático, que sea planificado y que sea duradero. Es decir, no alcanza con el voluntarismo, no alcanza con que una maestra haga las cosas bien, no alcanza con que hagamos un curso para aprender determinada metodología. Claro. Lo que es necesario son políticas educativas que vayan más allá de lo partidario, por ejemplo, y que tengan en cuenta que este proceso es largo. Es largo. La alfabetización, los que estudiamos teóricamente el proceso, la alfabetización tiene al menos 3 momentos, digamos. La alfabetización emergente, que es todo el bagaje de conocimientos que por ser hablantes de la lengua materna, un niño tiene cuando ingresa a la escuela. Claro. Después estaría la alfabetización inicial, que es la que ahora preocupa con el tema de que los niños no comprenden, ¿no? Sí. La alfabetización inicial sería justamente ese primer ciclo de la escuela primaria en la cual el niño tiene que manejar el sistema de escritura y algunas habilidades básicas de comprensión lectora. Claro. ¿No? Pero después, la alfabetización no termina en el primer ciclo, continúa. Y eso es lo que a veces sucede. Ajá. Parece que un niño tiene que estar alfabetizado cuando termina 3er grado. Tiene que tener las primeras herramientas, el conocimiento del sistema, que es bastante difícil, Claro. y algunas habilidades cognitivo-lingüísticas. Y después continuar creciendo en esa comprensión. Claro, en la complejidad de la comprensión. Porque la comprensión no es solamente decodificar, no es solamente hacer inferencias.
La comprensión lectora va mucho más allá y tiene que ver también con el mundo que rodea a la persona. Claro. Es decir, el concepto de comprensión lectora es amplio. Un primer nivel sería el nivel lingüístico, el de la decodificación. Sí, sí. Después tenemos como otra forma o otra complejización que es la parte psicolingüística, es decir, qué procesos o qué mecanismos cognitivos utilizo para comprender y producir textos. Claro. Y un tercer modo de conceptualización que se hace en el mismo proceso de comprensión lectora es qué significado le asigno a eso que inferí y a eso que decodifiqué. Sí, podríamos decir también que si el primer estadio es el que está generando problemas, hay que hacer algo en este momento, para después seguir. Claro. No sé, creo que todos usamos redes sociales y en las redes sociales generalmente los que interactuamos somos adultos y vemos con frecuencia que no se distingue una ironía, que no se distingue un sarcasmo, que no se distingue un chiste. Yeah. Por ejemplo, se apela a la agresión o a otro tipo de cuestiones, ¿no? Que son como muy básicos. Claro, es decir, peleando por la pelota. Claro, nosotros decimos, los niños no comprenden, pero los adultos también tenemos falencias en la comprensión lectora. Porque, por ejemplo, en este momento no comprender una ironía es algo preocupante. Seguro. Un mensaje que podamos dar de qué es necesario hacer en este momento, qué es lo más urgente para poder dar una respuesta a esta problemática. Para mí lo más urgente es que desde los ministerios de educación, desde los institutos terciarios, haya miradas unificadas o criterios unificados en el sentido de que todos entiendan que no hay alfabetización posible si no hay proyectos alfabetizadores que se sustenten en el tiempo, que sean sistemáticos, que sean planificados y que garanticen que todo ese trayecto sea para todos los niños y niñas. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno. La política exterior de un país no es cualquier política, es una política pública y como tal tiene que estar diseñada con al menos 3 componentes fundamentales: objetivos claros, coherencia y durabilidad en el tiempo, lo que la convertiría en una política pública, en una real política de Estado, transversal a todos los gobiernos de turno. En este sentido, Argentina ha tenido solo 3 políticas que revisten este carácter: Mercosur, Malvinas y la política de derechos humanos. Esta ha entrado en una fase de descrédito producto de su acercamiento ideológico a países como Venezuela, Nicaragua, Rusia y China. La política exterior argentina ha estado inmersa en una lógica pendular por los últimos 50 a 80 años, lo que la ha mantenido alejada de los temas importantes de la agenda de política internacional. 2023 no fue un año ajeno a esta lógica pendular de la historia de la política exterior argentina. Y es así que se ha incorporado un nuevo giro de 180 grados a raíz de la incorporación de la doctrina internacional del presidente Milei. Esta nueva doctrina de política exterior, iniciada en la era de Milei, está basada en alianzas estratégicas ancladas en una visión común del mundo, que según el presidente Milei tienen que ver con la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada en todo el mundo. En este sentido se plantea una defensa acérrima de la libertad y por contraposición en contra de las tiranías, en forma de opresión política, esclavitud económica y fanatismo religioso. Esta nueva estrategia, esta nueva doctrina de política exterior presentada por el presidente Javier Milei propone una alianza estratégica con Estados Unidos, haciendo así
o insertando a Argentina en una nueva era de relaciones internacionales en el mundo. El presidente Javier Milei ha manifestado una nueva visión del mundo que tiene que ver y está asociada con la defensa de los valores occidentales. Por último, y en resumen, esta nueva doctrina de política exterior diseñada por Javier Milei propone afianzar y acercarse estratégicamente a Estados Unidos. No solo eso, sino también promover y defender los valores occidentales. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, tenemos una novedad de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, perteneciente a las series Cuadernos, ¿sí? Ciencias de la Salud, licenciatura en Gerontología, en búsqueda de la argentinidad, el concepto de política y el pensamiento de Monseñor Farrell, por Gabriel Prieto. Lo pueden conseguir a este ejemplar y a todos los pertenecientes a la serie Cuadernos aquí en la librería Presbítero Leyendecker de la Universidad Católica de Santa Fe. Momento también de agradecimientos a Déjalo Ser, Cintia y Dana, por la muy abrigadita ropa que nos están facilitando en estos días. Ahí en Déjalo Ser, Ricardo Aldao 1515. También al bar El Santo por los cafés con los que miman a nuestra producción y a nosotros y a nuestros invitados semana a semana. Bar El Santo aquí en la Universidad Católica de Santa Fe. Muchísimas gracias, Esteban. Y también a Megafruit, allí en Aristóbulo del Valle al 95, y a Cachi, el abuelo chocho que tiene allí su local. Muchísimas gracias por acompañarnos, y si se quieren volver a ver nuestras producciones lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias, buena semana.